la actividad va a estar dividida en dos partes. La primera parte pues van a recibir una charla que tiene que ver con la parte de fisiología cardíaca para poder realmente entender, es decir, cuáles son las bases para entender el electrocardiograma, y luego vamos a ir a la parte, digamos, más básica del electrocardiograma, y si da tiempo, pues empezar lo que tiene que ver con bradiarritmias y crecimiento de cavidades para que cuando ya esta semana lo den, pues ya estén adelantados con esto. Y finalmente, la otra reunión, que va a ser la segunda parte de esta monitoría de electrocardiografía, pues podamos abarcar el de arritmias y todo lo que tiene que ver con alteraciones de la repolarización. Entonces, la primera parte de la actividad de hoy la va a dictar un compañero mío, también es estudiante de noveno semestre, él es monitor de medicina interna de séptimo semestre. Y la segunda parte vamos a hacer un taller en donde la intención es que participen y puedan eh, pues poner en práctica los conocimientos que, si bien ya han dado en clases, hoy van a reafirmar. Es decir, se les va a dar toda la información que necesitan para que puedan realizar la actividad. Entonces, Damián, ya puedes empezar para que te presentes y pues pongas las diapositivas. Bueno, Sebas, gracias. Yo soy Damián Ochoa, soy estudiante también de noveno semestre. Soy actualmente el tutor de medicina interna de séptimo semestre. Esta es una charla que también se la doy a los estudiantes de séptimo. Y básicamente el objetivo de nuestra charla, o el objetivo de mi charla el día de hoy, es que ustedes sepan identificar lo que es un electro normal y lo que es un electro normal. No me interesa realmente ahora que ustedes diagnostiquen patologías en específico, sino que sepan cuándo un electro está, por ejemplo, está bien tomado, y cuándo un electro tiene alteraciones en ondas específicas, segmentos específicos, intervalos. Y básicamente eso. Con que ustedes interpreten, ustedes sepan que algo no es normal, con lo que ustedes hallen, van ustedes a llegar al diagnóstico de lo que es la patología en específica. Entonces, para esto, ya voy a compartir las diapositivas. Regálame un momento. Voy a empezar entonces con generalidades. Así que me avisan un momento, ahora cuando se compartan las diapositivas. Bueno, listo. Entonces, me avisan, yo creo que ya estoy compartiendo pantalla. ¿Ustedes están viendo ahora? Sí, ya se ve. Bueno, listo. Entonces, inicialmente vamos a ver lo que son los principios básicos de la electrocardiografía. Como les estaba mencionando, ustedes cuando van a iniciar estudiando lo que es la electrocardiografía, ustedes tienen que tener en cuenta primero que la electrocardiografía no es más que un estudio complementario para evaluar la actividad eléctrica del corazón. Si ustedes quieren evaluar el corazón, lo pueden hacer desde distintas cosas. Si ustedes lo quieren evaluar funcionalmente, lo evalúan con un electro. Si ustedes lo quieren evaluar estructuralmente, lo pueden, por ejemplo, evaluar con una ecocardiografía. Entonces, para tener esto en cuenta, ustedes primero tienen que tener lo que son las propiedades del corazón, ya que el corazón está compuesto de distintos tejidos. El principal, evidentemente, son los miocitos, que básicamente es tejido muscular estriado cardíaco, que está especializado y tiene 5 propiedades en específica. Antes se hablaban de 4, hoy en día, cuando yo estudié se hablaban de 4, ahora se hablan de 5.
que son la excitabilidad, la autoexcitabilidad, que básicamente es la capacidad que tiene el miocito de, de generar un potencial de acción y de transmitir. El automatismo, el cronotropismo, básicamente es la capacidad que tienen los miocitos de, digamos, despolarizarse y dar principalmente la contracción del corazón. Y para esto hay unas, digamos, unas células especializadas o unos miocitos especializados que son las células marcapaso. ¿Dónde están esas células marcapaso? Están en los nodos que ya ustedes tuvieron que haber estudiado. Entonces, ¿qué vamos a ver más adelante? ¿Cuál sería la otra propiedad? La conductividad o el dromotropismo, que básicamente es la capacidad de que aquí se produjo el potencial de acción, este es el que controla cuándo se produce ese potencial de acción para despolarizar los miocitos, y este básicamente se despolarizó un miocito y ahora viene otro miocito y otro miocito y otro miocito, y eso se da entonces por el sistema de conducción. Y finalmente, la contractibilidad o inotropismo, que ustedes van a ver mucho también en farmacología cuando hablan de inotrópicos positivos, que es la capacidad que tiene el corazón de contraerse. Y eso está principalmente dado en las células de las cavidades auriculares y ventriculares, es decir, las células auriculares o ventriculares. Y por último, se habla de una última propiedad que fue la última que se agregó, que fue la relajación o lucitropismo, que esa relajación o lucitropismo cobró una importancia muy drástica en lo que era la insuficiencia cardíaca, que van a ver en unos cuantos semestres, que es la capacidad del corazón después de esa contracción de relajarse, ¿sí? Entonces, estas son las 5 propiedades que van a tener el corazón. Entonces, ¿qué cosas básicas ustedes necesitan saber para interpretar los electros? Primero, obviamente, saber qué es un electro. Segundo, cómo funciona ese electrocardiograma. Tercero, ya empezaríamos a hablar de lo que vamos a encontrar en ese electrocardiograma. ¿Qué son las derivaciones? ¿Cuáles son las ondas? ¿Qué son los segmentos y cuáles son? ¿Cuál es su utilidad? ¿Qué son los intervalos? ¿Cómo calculo la frecuencia? Y cómo calculo el eje. ¿Sí? Que ustedes ya me dijeron que han visto varios de esos temas. Entonces, primero, vamos a ver, digamos, qué es lo que es el potencial de acción cardíaco. El potencial de acción cardíaco no es más que la capacidad que tiene el miocito de despolarizarse y digamos, de producir, sí, de producir una despolarización. Entonces, digamos que el miocito en estado normal, en fisiología, ustedes estudian esto, que es que el potencial de acción cardíaco o el miocito tiene 4 fases. Fase 4, 0, 1, 2, 3 y 4. En cada una, la que está en estado basal es el 4. Luego llega un estímulo, ¿sí? Que va a hacer que eso se despolarice. ¿Qué pasa en esa despolarización? Él generalmente está en una carga negativa de menos 85 milivoltios. Cuando llega digamos, un estímulo, abre unos canales de sodio y empieza a entrar el sodio. El sodio tiene una carga positiva, por lo cual ese menos 85 se torna más positivo, ¿sí? Entonces empieza de menos 84, menos 83, menos 82 y empieza a volverse más positivo. A eso se le conoce como fase 0. Posteriormente viene una fase 1, que es cuando el potasio sale, para intentar, digamos, equilibrar esa entrada de sodio. Entonces, cuando el potasio sale, se vuelve a volver más negativo y por eso es que baja de nuevo el potencial de acción. Esto sigue pasando, pero resulta que mientras va saliendo el potasio, va entrando el sodio, también ahora vendría la fase 2 donde empezaría a entrar el calcio. Y cuando empieza a entrar el calcio, como el calcio tiene carga positiva, el potasio tiene carga, digamos, positiva también, pero se está saliendo. Entonces, digamos que hay unas cargas positivas que entran, unas cargas que salen, y eso lo que hace es como que llega a un punto de equilibrio en el cual el potencial de acción se mantiene en un estado que se llama estado de meseta, que es el estado 2, ¿sí? Que es característico porque entra el calcio. Posteriormente, estos canales de calcio se cierran y cuando los canales de calcio se cierran, empieza, digamos, sigue saliendo el potasio. Y como sigue saliendo el potasio, se vuelve a tornar negativo. Entonces, todo este ciclo que ustedes tienen aquí es lo que se le conoce como una despolarización, que generalmente la gráfica o cuando uno lo estudia en fisiología, uno lo estudia en un miocito en general. Y eso se grafica en un electrocardiograma como el complejo QRS, que es el que ustedes tienen acá abajo. ¿Sí? Entonces, bueno, a la derecha ustedes tienen esto que es, entonces, esto pasó en un miocito,
¿sí? Que es todo esto, este potencial de acción cardíaco, se tornó positivo, porque aquí se tornó positivo cuando empezó, digamos, está por encima de la fase 4. Y este potencial de acción se traspasa a los lados, a los otros miocitos. Y esa es la capacidad de conducción. Entonces, ¿qué pasa? Y me voy a permitir, digamos, explicarles eso inmediato con esta otra diapositiva que tengo por acá. Me avisan si la ven. ¿Se están viendo la de esta, la azul? Sí se ve. Ok. Bueno, resulta que cuando ustedes, bueno, como acabamos de estudiar, digamos, esta se conoce como una respuesta rápida, ¿sí? Entonces, resulta que, que hay una especialidad en lo que son las células de los nodos que va a dar por qué el nodo sinusal o por qué cuando ustedes estudian electro, el ritmo que ustedes les dan como normal es el nodo sinusal. Resulta que el nodo sinusal es el que manda o es el que se le conoce como marcapaso del corazón porque él tiene una propiedad específica. Como ya vimos que tenía 5, este se subespecializa en una, ¿sí? En el automatismo, que es la capacidad de contraerse por sí sola, de generar potenciales de acción o de polarizaciones por sí sola. Y tiene, digamos, cuando uno compara el ciclo del potencial cardíaco sinusal versus el ciclo potencial cardíaco en otros, digamos, en otros miocitos, se da cuenta que es que las células del nodo sinoauricular tienen una propiedad característica de ellas y de otros pocos sitios del sistema cardionector, que es el automatismo, ¿sí? Entonces, ahí se ve que ellos tienen una fase 4, que es esta que está acá, que no es plana como esta otra, ¿sí? No es plana, no está así, sino que ella está ahí, digamos, despolarizándose solita hasta que llega al potencial umbral. Esa fase 4 es la que determina lo que es el automatismo, ¿sí? Y eso está mediada por una corriente de sodio, que es una corriente que se le llama corriente de Funi, ¿sí? Que también lo van a leer en Fisiología de Guyton cuando estudien el tema. Entonces, esa es digamos, la explicación de por qué el nodo sinusal es el marcapasos del corazón. Sí, aquí están los que se da por los canales estos de Funi, los canales IF, que son de sodio. Perfecto. Entonces, ya hablando, eso era como, digamos, la generalidad del potencial de acción. Entonces, ya empezamos a hablar qué es el electrocardiograma. Como tal, digamos, yo siempre he dicho que el electrocardiograma es un registro de la actividad eléctrica del corazón y es como si ustedes estuvieran en un bus con 12 ventanas y ustedes vieran el interior del bus desde cada una de las ventanas tomándole una foto. Eso básicamente es un electro. ¿Sí? Ustedes van a evaluar la actividad eléctrica del corazón mirándola desde distintos puntos de vista. El corazón, digamos que es este. Entonces, un observador lo va a ver desde aquí, otro observador lo va a ver desde aquí, otro observador lo va a ver desde aquí y así, básicamente. Y eso van a ver que toma mucha importancia en las patologías que vamos a ver más adelante cuando veamos cuál es la importancia de hablar de una cara anterior del corazón, de hablar de una cara septal del corazón, de hablar de una cara lateral alta del corazón y hablar de una cara lateral baja del corazón. Entonces, para empezar a hablar del electro, como ya les dije, vamos a ver la actividad eléctrica del corazón. Entonces, para ver la actividad eléctrica del corazón, debemos de conocer lo que es el sistema cardionector, que básicamente es el sistema eléctrico del corazón. Entonces, está compuesto por distintos componentes, que es, primero, lo que sería el nodo sinusal, ¿sí? Que también se le llama nodo de Kay-Flack. Él está ubicado en lo que es la cara posterior de la aurícula derecha, justo donde desemboca la vena cava superior. Y él es el que se encarga de iniciar la actividad eléctrica del corazón. Entonces, por eso es que a él se le conoce como el marcapasos del corazón. Ahora, quiero hacerles una particularidad. No es que el nodo sinusal, digamos, no es que el nodo sinusal sea el único que tenga la capacidad de automatismo. No, el nodo auriculoventricular también tiene la capacidad de automatismo. Y las fibras de Purkinje, de hecho, también tienen la capacidad de automatismo. ¿Qué pasa? Todas se despolarizan y todas, digamos, generan potenciales de acción. Resulta que en fisiología ustedes tienen un término, ¿sí? Que es supresión, perdón, sí, que básicamente es supresión por sobreestimulación. Básicamente es el que más frecuencia o el que más se despolarice más rápido va a ser el que va a llevar el ritmo.
Y entonces el nodo sinusal se despolariza en mayor frecuencia que estos otros dos. El nodo sinusal se despolariza en una frecuencia de 60 a 100 latidos por minuto. El nodo auriculoventricular se despolariza en una frecuencia de 40 a 60 latidos por minuto. Y las fibras de Purkinje se despolarizan en una frecuencia de 20 a 40 latidos por minuto. Esto tiene suma importancia porque, digamos, el nodo es el que lleva el mando. Y resulta que el nodo tiene un problema, que vamos a ver en la patología en específico. Tiene un problema, no sirve, pasa alguna patología, no sirve, entonces el corazón no puede quedar sin, digamos, quien lo dirija. Entonces, si el corazón no lo dirige el sinusal, le pasa el mando al nodo auriculoventricular. Y cuando el nodo auriculoventricular tiene el mando, a eso se le denomina ritmo de la unión. Si el nodo auriculoventricular tampoco funciona, entonces el nodo auriculoventricular le suma el mando a las fibras de Purkinje. Y las fibras de Purkinje van a dar el ritmo que se le llama ritmo idioventricular. ¿Sí? ¿Y cómo los diagnostican ustedes en el electro? Pues básicamente, si están de 60 a 100 y otras características de la onda P, tienen un nodo sinusal. Si no tienen onda P y tienen alguna, digamos, alguna frecuencia entre 40 y 60 con RR regular, estarían hablando de un ritmo de la unión. Y si es un poco más bajo, estarían hablando de un ritmo idioventricular de 20 a 40 latidos por minuto. Eso tiene sus excepciones, pero eso básicamente es para que lo vayan entendiendo. Entonces, luego de que el nodo, luego de que el nodo sinusal manda la señal, se despolariza, entonces vendría a los tractos internodales. Entonces, en los tractos internodales son estos tres que tienen aquí, 1, 2 y 3. Entonces, esos, digamos, tienen unos nombres. Son el anterior, el medio y el posterior. O decirlo así, a ver, esto es izquierdo, ¿sí? O decirlo así, izquierdo, medio y derecho. Esos se van a encargar, digamos, de la despolarización auricular. Resulta que del tracto internodal izquierdo va a salir un haz que se le llama haz de Bachmann, que es este que está acá, haz de Bachmann. Y este haz de Bachmann tiene como una particularidad específica que es el encargado de despolarizar el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, el primero que se despolariza sería el ventrículo derecho y posteriormente se despolariza lo que sería el ventrículo izquierdo. Entonces, en ese orden de ideas, cuando ustedes vayan a ver la manifestación electrocardiográfica de la polarización ventricular, que es la onda P, ustedes van a ver que entonces la primera mitad de la onda P está dada por la despolarización de la aurícula derecha y la otra mitad de la despolarización estará dada por la aurícula izquierda. Entonces, luego de que esos tractos internodales, digamos, conduzcan, ellos van a llegar a un punto de referencia que ahí va a ser entonces el nodo auriculoventricular, que también se le conoce como haz de Ohtawara. Ese nódulo auriculoventricular va a conducir a través del haz de His y ese haz de His va a tener una bifurcación. Va a tener una bifurcación en rama derecha y va a tener una bifurcación en rama izquierda. En la bifurcación de la rama, digamos, en la bifurcación de la rama izquierda, va a sufrir, digamos, una particularidad diferente a la derecha, y es que ella, a ver, voy a borrar esto, y es que ella se bifurca, si este es el de se bifurca en derecho y se bifurca en izquierdo, pero el izquierdo hay uno que va hacia arriba y hay otro que va hacia abajo. Entonces, el que va hacia arriba se le conoce como fascículo antero superior y el que va hacia abajo se le conoce como fascículo posterior inferior. Eso toma mucha importancia cuando vayan a ver trastornos de la conducción en lo que son los bloqueos fasciculares. ¿Sí? Por esto. Bloqueos de los fascículos anterosuperiores y posterior-inferiores. Y por último, las fibras de Purkinje, que son las encargadas de despolarizar lo que sería el tejido miocárdico que está localizado en el tejido muscular cardíaco de los ventrículos. Y esto se va a reflejar en esto. La onda P como despolarización auricular, el complejo QRS como la despolarización ventricular, la onda T como la repolarización ventricular y posteriormente vamos a ver qué otro tipo de ondas hay. Entonces, estos son los otros nombres que toman. Los puse porque a mí me los han preguntado y es el sinusal, también se conoce como K-flag, el
internodal anterior como Bachmann, el mediano como Becker-Bach, el posterior como Torel y el auriculoventricular como Aschoff-Tawara. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. Y como ya les dije, hay un fascículo especial, que es el fascículo de Bachmann, que es el que coge para la aurícula izquierda. Entonces, Damián, espérate un momentito. Sí, claro. Le pregunto a los compañeros, ¿a ustedes también se les escucha a veces entrecortado o solo únicamente yo? Se está escuchando bien. Ah, listo, perfecto. Dale, Damián. Ok, listo. Gracias. A ver. Bueno, entonces, ya hablando un poco más específico de fisiología concordante de la anatomía, ustedes van a tener, si les preguntan, ¿cuál es la ubicación anatómica del nódulo de Aschoff-Tawara o el nodo auriculoventricular? El nodo auriculoventricular va a estar localizado en una figura anatómica que se llama triángulo de Koch. Y el triángulo de Koch está localizado, como lo dice, es un triángulo. Entonces, el nodo auriculoventricular está en ese triángulo y está delimitado por lo siguiente. A la derecha, por el tendón de Todaro, a la izquierda, por la barba septal tricuspidia y inferiormente por el seno venoso coronario. ¿Sí? Que es esta figura que vieron aquí, que me imagino que cuando estuvieron en tercer semestre en anatomía cardíaca se las tuvieron que haber enseñado. Algunos se los pudieron haber referido también como las de Wolf cuando vieron la macroscopia del corazón. Bien, eso referente al sistema cardionector. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a evaluar en un electrocardiograma. ¿Cómo se va a graficar esas ondas y ese impulso eléctrico en el electrocardiograma? Vamos a ver que nosotros lo que vamos a hacer es, pongámonos, este es el corazón, ¿sí? Pongámonos que este es el corazón y pongámonos que ya saben, vamos a buscarlos, vamos a verlo desde distintos puntos de vista, que son los electrodos. Vamos a verlo desde aquí, vamos a verlo desde aquí y vamos a verlo desde aquí y desde aquí. Entonces, vamos a graficar con una flecha verde qué va a pasar. Este es el potencial de acción. Se está acercando a este electrodo. Por lo tanto, si se acerca, se va a ver como una onda positiva. Al contrario, si se está alejando del nodo, la despolarización o el potencial de acción, vamos a verlo como un negativo. Y si pasa perpendicular, es decir, si pasa así, ¿sí? Si pasa perpendicular, lo vamos a ver como una onda isobifásica, que es esta que está acá. Entonces, ¿qué significa isobifásica? Significa que va a tener un componente positivo y negativo. Y en la mayoría de las ocasiones va a ser de igual amplitud la parte positiva y negativa. Entonces, eso es referente a lo que son los vectores de despolarización cardíaca. Cuando nosotros estemos viendo en el papel electrocardiográfico, tenemos que tener en cuenta las medidas del papel electrocardiográfico. Nosotros vamos a ver en el papel electrocardiográfico que se va a graficar en un papel milimetrado en cuadrículas de 5×5, que son estas, ¿cierto? 5×5. Y en el eje de las X está el tiempo. Y en el eje de las Y están los voltios, generalmente en milivoltios. Entonces, por cada milímetro van a ser 0,04 segundos. Es decir, por un cuadrito chiquito va a ser 0,04 segundos. Y por 5 cuadritos pequeños va a ser 0,2 segundos. ¿Sí? Y eso es importante que se lo aprendan porque cuando vayan a medir las ondas y cuando vayan a medir la amplitud de milivoltios, que cada uno de estos cuadritos es 1 milivoltio, lo mismo que decir que los 5 cuadritos son 5 milivoltios. ¿Sí? Esto es importante que se lo aprendan para lo que viene más adelante, que cuando vean lo de la interpretación del electrocardiograma. Sí, esto es básicamente lo mismo que le estamos diciendo. Entonces, si en 5 son 0,2 segundos, en 10 van a ser 0,4. ¿Sí? Si en 5 en el eje de la Y va a ser 5 milivoltios, pues en 10 va a ser 10 milivoltios y así con eso van jugando. Entonces, hablando entonces ya de lo que son las derivaciones, ya tuvieron que haber visto ya que son 12 derivaciones. Las derivaciones las vamos a dividir en 3 grupos, que las derivaciones son las unipolares, las derivaciones aumentadas y las derivaciones bipolares. Entonces, las derivaciones unipolares son a través de estas derivaciones que podemos analizar
principalmente lo que es la cara anterior, septal y lateral. Es decir, esa es la que nos va a dar una vista 360, de 360 grados del corazón. ¿Sí? Y esas van a ser las 6 precordiales, que son B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Lo que son las aumentadas, vamos a tener 3, que las aumentadas salen de las bipolares. Entonces, ABR, ¿sí? Que está en el brazo derecho, ABL, que está en el brazo izquierdo, y ABF, que está en la pierna izquierda. Vamos a tener que si las unimos, ellas forman lo que son las derivaciones bipolares. Entonces, las derivaciones bipolares son las que, digamos, utilizan las derivaciones aumentadas. A ver, entonces, pongámonos esto aquí. Está D1 en las bipolares, está D1, que D1 va a mirar esta cara, ¿sí? Va a mirar esta cara, que es la cara superior, y va a tomar ABR, que está en el brazo derecho, y va a tomar ABL. D2 va a ver lo que es la parte derecha del corazón y va a tomar como referencia ABR y ABF. Esa es D2. Y D3 va a tomar como referencia ABL y ABF. Y esa es D3. Cuando nosotros, digamos, unamos estas 3 derivaciones, generamos algo que en fisiología se le conoce como triángulo de Einthoven. ¿Sí? Que nos sirve para muchas cosas, que la principal que uno lo utiliza como tal es para calcular el eje. Entonces, ¿dónde vamos a colocar esas derivaciones para cuando les toque ir a los hospitales ahorita en 2 semestres? En B1, y eso lo preguntan en sus exámenes de fisio, B1 en el cuarto espacio intercostal derecho, línea paraesternal derecha. B2, cuarto espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal izquierda. Luego de colocar B1 y B2, saltamos a colocar B4, ¿sí? Y vamos a colocar B4 en el quinto espacio intercostal con línea medio clavicular izquierda. Luego B5 en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior izquierda, y B6 en el quinto espacio intercostal con línea axilar media izquierda. Es importante que B3 lo coloque en un punto intermedio entre B2 y B4, ¿sí? Entonces, estas van a ser, primero, pregunta de examen, y segundo, lo que muchos se pierden cuando están en la práctica clínica, que les dicen, tómele un electrocardiograma a este paciente. Usted coge los electrodos, que lo tienen que haber visto en la práctica de fisiología en el laboratorio, lo coloca estos electrodos con unas chupitas con un gel transductor y le colocamos las derivaciones aumentadas, ¿sí? Los electrodos de las derivaciones aumentadas, que son en el brazo derecho, en la pierna, en el brazo derecho, brazo izquierdo y en la pierna izquierda. ¿Sí? Esto es lo que estamos viendo. Las derivaciones aumentadas. Entonces, porque también es importante esto, conocer de dónde salen las derivaciones bipolares. Ya vimos que las derivaciones bipolares salen de lo que son las derivaciones aumentadas. Y entonces, ahora que vamos a ver esto, que son cuando el electrodo está mal puesto, que es el error bastante frecuente y a mí personalmente me ha pasado mucho, que es que uno toma el electro y le dice, interpreta el electro y el electro está mal tomado. Los errores más frecuentes que pueden verse en el papel son el temblor somático, que es este que está acá, y el temblor somático se da porque el paciente está temblando y se da en situaciones específicas como pacientes con Parkinson, pacientes con fiebre que tienen escalofríos. Ese básicamente es el escenario. Hay otro que es que ustedes ven que la línea no está recta, ¿cierto? Entonces, digamos, para medir voltaje y todo eso, para diagnosticar no nos va a servir, y eso se le llama balanceo de la línea de base. Y eso, digamos, se da porque el paciente se mueve, entonces hay que repetirlo y decirle al paciente que se quede quieto. Hay esta que yo considero que es la más frecuente y a veces ustedes y muchos médicos la pueden hasta confundir con una fibrilación. Es la interferencia de 60 ciclos. Sí, porque a veces cuando ustedes estudian fibrilación, si lo estudian, por ejemplo, del librito de la alegría del electro, van a ver que dice que son como onditas de serrucho. Entonces, si ustedes ven esto, ustedes dicen, parece un serrucho, puede ser una fibrilación auricular, pero realmente es una interferencia de 60 ciclos. Y eso se da porque hay dispositivos electrónicos cerca, como celulares, el mismo computador, etc. Entonces hay que apagar los dispositivos y alejarlos lo más posible y repetir el electro.
Y la otra es la interrupción del trazado. La interrupción del trazado se puede dar por por todas las anteriores, ¿sí? Porque se mueve, porque está temblando, por algún dispositivo. Y a veces se confunde con taquicardia ventricular polimórfica. Entonces, hay veces que van a ver esto. Hay veces que van a ver por ejemplo, este está bien, ¿sí? Ustedes ven, bueno, este está bien, morfología normal, pero estos dos de abajo están mal. Y D1 está bien aquí, y D2 y D3 están como raros, y D1 y D2 está aquí mal, pero D3 está bien. Entonces, esa es, digamos, un tipcito que es para corregir la mala colocación de los electrodos. Ustedes ven las bipolares y se llaman las aumentadas. Si por ejemplo, la de 1 y la de 3 que utilizan, la de 1 utiliza ABL y ABL. Entonces, ustedes se van, ABL es la que está mal puesta. D3 también utiliza ABL y ABF, entonces revisen y la ABL es la que está mal puesta. También en esto, por ejemplo, D2 y D3 que utilizan en común el ABF. Entonces, la ABF es el que está mal puesto como el electrodo. Y así, entonces digamos que cuando tienen esto, lo ideal es siempre irse al electrodo unipolar. Hay otras derivaciones especiales que, para que las tengan en cuenta. Hay unas derivaciones que se hacen atrás, ¿sí? B7, B8, B9, que se hacen en la parte posterior del paciente, en la espalda. Las posiciones pues no interesan mucho ahora, son subescapulares, paravertebrales, línea axilar posterior, quinto paso intercostal. Y eso se utiliza generalmente para diagnosticar infartos de cara posterior. Las derechas, generalmente uno las utiliza para infartos del ventrículo derecho. Las de Medrano, que son estas tres aquí, ¿sí? Estas se utilizan más que todo para diagnosticar infarto de cara inferior. Y la de Lewis, que es cuando ustedes toman un electro y ustedes piensan, hombre, no veo la onda P, pero ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que está mal puesta? ¿Será que de verdad no está? Entonces, ustedes hacen la de Lewis, que básicamente son dos electrodos aquí, y aquí esto sirve para evaluar lo que es la onda P, ¿sí? Básicamente para evaluar la onda P, para hacer un diferencial en caso de fibrilación auricular. Entonces, hay algo que es la relación espacial. Resulta que, como les venía mencionando, los electrodos lo que nos van a servir a nosotros es para ver el corazón. Entonces, cada una de las derivaciones que hemos estado platicando nos van a servir para ver algo en específico. Entonces, para aprendérsela, que van a ver ustedes, esto sirve muchísimo, muchísimo, los recomiendo que se lo aprendan para infartos de miocardio. Lo van a ver en D1 y ABL, ven lo que es la cara lateral alta. D2, D3 y ABF, ven la cara inferior, ¿sí? Ven desde la parte de abajo. B1, B2, ve la parte septal, B3, B4, ve la parte anterior, y B5 y B6, ve la parte lateral, pero lateral baja. Sí, ya esto, digamos, no se utiliza lo de lateral baja, sin embargo, se lo digo como referencia porque hay una lateral que es alta, entonces debería lógicamente haber una lateral que es baja. Hay una mnemotecnia para aprenderse esto. Básicamente, bueno, D1 ABL, la L de lateral, D2, D3 ABF, pues F de feet del pie, entonces está inferior viendo desde abajo. Y ustedes dicen que el paciente es salado, porque un infarto es salado, entonces sal aquí, ¿sí? Septal, anterior y lateral. Esa es una mnemotecnia ahí para aprenderse esa relación espacial. Bueno, vean, y esto es lo que estamos viendo ahora. B1 y B2, que va a haber la cara septal, paciente salado, la S, B3 y B4 va a haber la A de sal, la B5 y la B6, me encuentro por aquí, la B5 y la B6, aquí, la B5 y la B6 ven pared lateral, igual que la D1 y ABL, pero ya saben que las D1 y ABL ven más que todo pared lateral alta, y de B1 a B6 van a ver lo que es la pared anterior extensa. D1, D2, D3 y ABF, la pared inferior de feet, de pie, y estas son las especiales, ¿sí? La de ventrículo derecho, que son las derivadas derechas, las de ventrículo izquierdo, que son B5, B6, D1 y ABL, y las especiales, como la de Medrano, que se utiliza para pared inferobasal, que es B7, B8 y B9, ¿sí? Que son estas. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Qué se grafica en el electro?
En el electro ustedes van a ver que van a tener ondas, segmentos e intervalos. Entonces, ¿qué son las ondas? Básicamente las ondas son la evidencia de actividad eléctrica del corazón en términos de despolarizaciones. Los segmentos son periodos de silencio eléctrico del corazón, es decir, cuando entre onda y onda, ¿sí? Los segmentos son entre onda y onda. Y los intervalos es la mezcla de ambos. Entonces, ondas cuando hace ruido, segmentos S de silencio y de intervalos es de ambos. Entonces, en las ondas vamos a tener la onda P, que la onda P nos caracteriza la despolarización auricular. El complejo QRS nos representa la despolarización ventricular y la onda T la repolarización ventricular. Hay algo característico y una pregunta que pueden hacer mucho, que es cómo se ve la repolarización auricular. Resulta que la repolarización auricular no se ve o digamos está embullida o se da al mismo tiempo que hay una despolarización auricular. Por lo tanto, digamos que el voltaje de la repolarización auricular no se ve o queda envuelta en lo que es la despolarización ventricular, ya que, digamos, es un tejido. Obviamente el ventrículo tiene más masa, ¿sí? Más masa que la aurícula, entonces no se representa la repolarización auricular, sino la ventricular, queda envuelta allí. Entonces, hay ciertos segmentos. Bueno, hay ciertos segmentos. El segmento PR nos va a servir a nosotros, ¿sí? Está entre la onda P y el inicio del complejo QRS, y nos va a servir a nosotros más que todo para diagnosticar bloqueos auriculoventriculares. Más que todo, sí, eso es lo que ustedes necesitan saber ahora mismo. El segmento ST sirve más que todo para diagnosticar supra-ST e infra-ST, que son los infartos agudos de miocardio. El segmento TP, algunos autores no lo recomiendan, no lo usan, no los consideran como un segmento. Sin embargo, yo les recomiendo que sí lo tengan en cuenta porque el segmento TP tiene una cierta utilidad cuando ustedes van a diagnosticar algo que se llama taquicardia auricular multifocal. Y el intervalo PR y el intervalo QT, que también, digamos, el QT sirve para el QT prolongado, casos de hipocalemia. Y el intervalo PR pues también sirve más que todo para ver lo que son los bloqueos auriculoventriculares. Entonces, aquí están representados la onda P, ¿sí? Despolarización auricular, complejo QRS, despolarización ventricular, el segmento ST, que es la repolarización ventricular, al igual que la onda T, el intervalo PR, que es digamos, el intervalo más utilizado en lo que son los bloqueos auriculoventriculares, que los más eso se lo preguntan ustedes, que los va a hablar Seba más adelante, y el intervalo QT, que es todo esto, ¿sí? Desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T, que eso básicamente va a tener ustedes la despolarización y la repolarización ventricular, es decir, todo lo que tenga que ver con ventrículos. En la onda P, hablando como ya la primera onda que vamos a ver, la onda P, ya dijimos, representa la polarización auricular por lo que vimos ahorita del fascículo de Aschoff. Primero se polariza hacia la aurícula derecha y luego se polariza hacia la aurícula izquierda. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Básicamente esta mitad, aurícula derecha, y esta mitad, aurícula izquierda. ¿De qué nos sirve saber eso? Cuando vayamos a ver ahora alteraciones de las cavidades, es decir, hipertrofias auriculares o dilataciones auriculares, que debería hablarse más bien de dilataciones auriculares. Sin embargo, los libros siguen tomándolos como hipertrofias. La característica de la onda P, y es muy importante, es que es negativa en ABR. ¿Por qué es negativa en ABR? Ya vamos a ver ahora más adelante, pero tienen que tener en cuenta esto: la onda P debe ser negativa en ABR, solamente es positiva en ciertos casos específicos, pero fisiológicamente hablando debe ser negativa. Es isobifásica en B1 y es positiva en el resto de derivaciones. ¿Cuánto mide la onda P? La onda P, lo normal, algunos autores toman de 2.0 milímetros, de altura como de anchura, ¿sí? De ancho. Es decir, de tiempo y de voltaje. Entonces, algunos lo toman como 2.5, a mí principalmente me gusta más tomarlo como 2.5, porque después de 2.5, si está alterado ya sea a los lados o en voltaje, uno diagnostica hipertrofias o dilataciones auriculares.
Entonces, ¿por qué en B1 la onda P es bifásica? Porque resulta que pasa perpendicular aquí, por eso es que es isobifásica. ¿Por qué es negativa en ABR? Es negativa en ABR porque vean que el vector va de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, y ABR está a la derecha, entonces el vector se está alejando de la ABR, entonces por eso es negativa en ABR. La P en el resto de derivaciones se la acerca, por lo cual se refleja como positivo. Esto es importante porque así se logra que un electrocardiograma esté bien tomado, que haya un ritmo sinusal. Si la P es positiva en ABR y está bien tomado, pensar ya en unas patologías específicas porque no es para que en ABR la onda P esté positiva. Pongamos un ejemplo. Pongámosle qué paciente va a tener una onda P positiva en ABR. Un paciente que tiene un marcapaso y el marcapaso se lo colocaron aquí. Pongámosle que el marcapaso se lo colocaron en el nódulo de Ashcroft-Tawara, aurículo ventricular, y el marcapaso hace lo siguiente. El marcapaso despolariza. Lo que hace el marcapaso es enviar una corriente eléctrica, un impulso eléctrico que despolarice hacia abajo los ventrículos y que despolarice hacia arriba las aurículas. Entonces, las aurículas no se estarían despolarizando de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Como tal, entonces el vector se estaría acercando a la ABR, por lo cual la onda P sería positiva. Entonces, en lo que es el complejo QRS, vamos a ver qué representa lo que es la despolarización ventricular. Se compone de unas múltiples ondas porque la despolarización ventricular no es solo una despolarización que ocurre en un solo sentido, sino que se despolariza de una forma organizada. Generalmente, primero se despolariza el septum, ¿sí? Luego la parte apical y luego la parte y luego la base de los ventrículos. Entonces, eso genera que hay diversos vectores que componen lo que es la despolarización ventricular y del QRS. Entonces, ¿qué es lo normal? Que haya una morfología RS, es decir, RS, así, en B1, y una morfología QR en B6, ¿sí? Por la colocación de los electrodos. Vamos a ver ahora que hay una importancia del QRS, que es en la zona de transición. Debe haber, digamos, sí, que hay una igualdad entre las ondas positivas, entre el voltaje de onda positiva y onda negativa en lo que es el B3 y B4, por lo cual, digamos que esa se denomina zona de transición. ¿Por qué? Porque generalmente deja de ser, digamos, como miren, aquí está, en B1 se torna negativa. Entonces, en B1, digamos, en B1 es negativa, en B2 es negativa también, y en B3 deja de ser negativa igual que en B4. En B3 y B4 se vuelve isobifásica o levemente positiva. Y en B5 y B6, en B5 y B6 ya se considera que debe ser positiva. Y lo normal es que la zona de transición de negativa a positiva ocurra de B3 a B4. Si hay un desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda, nos indicaría patologías ventriculares como hipertrofias ventriculares. ¿Sí? Por ejemplo, si la zona de transición se da más en B2 y en B3, estaríamos hablando de que el tejido se está tirando más hacia el lado de la derecha y podríamos pensar en una hipertrofia ventricular derecha. Y si se tira más hacia la izquierda, pensaríamos más en una hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, normalmente no hay una onda Q, aunque se le denomine QRS, lo normal es que no haya una onda Q que esté generalmente ausente en lo que es B1 y B3. ¿Sí? Si ustedes ven una onda Q en B1, de B1 a B3, ustedes tienen que sospechar de un infarto. ¿Por qué? Porque las ondas Q, hay unas ondas Q en infarto que se le llaman ondas Q patológicas, que son ondas Q donde son muy prominentes, donde no debería de haber. Y detrás de que como tal no debería de haber en B1 a B3, entonces, digamos bueno, digamos que esta es la importancia de eso. Debe durar 0,12 segundos, es decir, 3 cuadros pequeños. Entonces, vean aquí está.
esta es la progresión normal. Tiene que estar entre B3 y B4. Bueno, aquí está, negativo, negativo, se torna isobifásico en B3, en B4 y en B5 y B6 se torna positivo. Entonces, la onda T es la repolarización ventricular y es positiva en la mayoría de las derivaciones, aunque puede invertirse en dos, en ABR y en B1. Fisiológicamente puede estar invertida en ABR y B1. Teóricamente se compone de dos ondas, la onda T y la onda U, que la onda U representa la repolarización de los músculos papilares. La onda U solamente se ve fisiológicamente en frecuencias bajas, en frecuencias menores de 65, y aparece también en un QT prolongado. Entonces, ¿cuál es el valor normal de la onda T? La onda T debe medir menos de 5 milímetros de amplitud, es decir, de aquí, ¿sí? Del eje de la Y, y menos de 5 milímetros en el eje de la X. Estas son unas nomenclaturas, digamos, no interesa mucho que la sepan ahora. Q es la primera negativa, la R es la primera positiva, la S es la primera negativa después de la R. RR significa que hay dos ondas positivas que pasan la línea isoeléctrica. R', S' significa que hay una segunda onda S después de la onda R', ¿sí? Que es esta que está acá. La R mellada significa que hay unas orejitas, ¿sí? En la R, que esto es característico de bloqueos de rama derecha. Y el QS se presenta un complejo completamente negativo, ¿sí? Que esto es característico de bloqueo de rama izquierda. Entonces, los segmentos son los que ya hemos estado viendo. El segmento PR es este, el segmento ST ya sabemos desde el final de la S hasta el inicio de la T. El TP se utiliza para taquicardias auriculares multifocales, porque aquí no debería, digamos, de haber una P aquí, con una morfología más rara. Y el punto J es muy importante porque el punto J es el que a ustedes les va a determinar si el paciente realmente tiene un ST. Generalmente un super ST para un infarto. Generalmente uno compara el ST, digamos, ¿cierto? Este es el ST, ¿sí? Para hablar de un super ST uno lo compararía generalmente con el segmento PR. Esa es la importancia de los segmentos. El PR siempre debe estar en la línea isoeléctrica, ¿sí? Y uno lo mide, entonces uno compara el ST con este, y por ejemplo, si el ST no está aquí, sino que está más arriba, entonces uno mide, está más de dos cuadritos, significa que hay un supra ST y el paciente puede estar cursando con un infarto. Pero resulta que hay casos donde la onda, el ST, digamos, no puede estar así de claro, ¿sí? Entonces, digamos que el paciente tiene una onda que es así, entonces ahí, digamos, ¿dónde está el ST? ¿Dónde está sí, cómo medimos el ST? Entonces, para eso la importancia del punto J. ¿Sí? El punto J es lo que vamos a comparar con la línea isoeléctrica para ver si está un supra o un infra ST. Los intervalos, ya saben, intervalo PR, intervalo QRS y el intervalo QT. Entonces, ¿cuál es la normalidad? El PR, que esté entre 0,12 a 0,20 segundos, es decir, de 3 a 5 cuadritos pequeños. Si hay una prolongación, pensar en un bloqueo auriculoventricular. Es decir, si miden más de 0,20 segundos, hay un retraso en la conducción, pensar en un bloqueo auriculoventricular. Si están menor de 0,12, en el 90% de los casos es por Wolff-Parkinson-White, que es pregunta de su examen, y significa un síndrome de preexcitación. Hay más vías, ¿sí? Hay unas, digamos, este es el nodo sinusal, este es el nodo auriculoventricular, estas son las tres, digamos, vías, ¿cierto?, en la que llega el impulso, pero digamos que hay una vía accesoria, ¿no? Una vía accesoria que no debería estar allí. Y ese es, digamos, en el Wolff-Parkinson-White es el as de Wolff, ¿sí? Que hace que la conducción llegue más temprano, por lo cual hay un PR acortado. Pero hay otros, digamos, otros fascículos congénitos o, sí, básicamente congénitos, diferentes a los de Wolff, donde hay otros síndromes parecidos al Wolff-Parkinson-White. El QRS, no hay mucho consenso en esto. Se dice que menor de 0,12 segundos es lo normal. Si hay una prolongación menor de 0,12, pensar en un bloqueo de rama, ya sea izquierda o derecha, ya se lo va a explicar, se lo voy a explicar ahorita. Y en la QT van a ver lo que es la repolarización ventricular. Sí, que va a haber prolongación o cortamiento, que es, digamos, es arritmogénico. No es ni bueno tenerlo corto ni bueno tenerlo largo, porque ambos se ha dicho que son arritmogénicos. El QT siempre deben de corregirlo.
aquí el QT siempre lo van a corregir con el RR, ¿sí? Medido en segundos. La raíz del RR medido en segundos. Y eso lo van a medir, ¿sí? Les va a dar un resultado y lo normal es que, digamos, lo normal es que esté hasta 400-500 milisegundos el QT corregido en hombres y 460 milisegundos corregido en mujeres. Eso dicen los libros, pero como tal, hay alteraciones clínicamente relevantes cuando supera los 500 y cuando se acorta cuando es menor de 360. La frecuencia me imagino que ya la saben sacar, que son, digamos, deben de ver dos cosas, si es el RR regular o irregular. Si es irregular, el cuadro grande. Bueno, si es regular, ustedes tienen dos opciones, que es, lo pueden sacar con esto, aprendiéndose eso por cada cuadro grande, digamos 300, 150, 100, 75. Lo miden aquí y esto, a ustedes les diría, el paciente tiene 75 latidos por minuto de frecuencia. ¿Sí? Lo normal es de 60 a 100, si está por arriba son taquiarritmias, si están por debajo son bradiarritmias. O tienen otro cálculo que es, ok, bueno, listo, o sea. Dale, Sebas. Bueno, vamos ahora a continuar con la parte, digamos, práctica. Entonces, voy a proyectar las diapositivas para hacer la parte práctica y todo lo que tiene que ver con el taller. Entonces, gracias, Damián, por la parte que nos estabas mencionando ahora, importante de la fisiología. Entonces, ahorita con la parte del taller también hay cosas que se relacionan con eso que estabas diciendo ahora en la primera parte. Claro, Sebas. Dale, dale, dale. Me avisan cuando vean las diapositivas, por favor. Ya se observan. Ya se ven, Sebas. Bueno, listo. Entonces ahora vamos a ir a la parte práctica y a la parte en donde vamos a poder integrar los conocimientos y poder hacer la interpretación del electrocardiograma. La primera noción que uno tiene que tener en cuenta del electrocardiograma es que digamos, ese reporte o digamos, ese hallazgo que se encuentra a nivel cardíaco, como nos mencionaba Damián, no es más que una información que se tiene que interpretar siempre con la clínica del paciente. Y eso tiene que interpretarse con la clínica del paciente para que pueda adquirir un significado real. ¿Eso qué quiere decir? Que si uno tiene un trazado electrocardiográfico, eso únicamente me está reflejando la actividad eléctrica que tiene el corazón. Hay pacientes que son asintomáticos y al momento de hacerse un electrocardiograma se encuentra un hallazgo electrocardiográfico. Entonces, para que ese electrocardiograma pueda tener un significado real, tiene que asociarse a la clínica del paciente. Eso es completamente importante.
Eso es lo que le da la relevancia clínica. Es por eso que los electrocardiogramas se utilizan como paraclínicos, es decir, como exámenes complementarios para yo poder hacer un diagnóstico. Pero yo antes de llegar a un paraclínico o de mandar un examen complementario, yo tengo que haber hecho un examen físico, una anamnesis en donde yo me lleno de razones para poder hacer una impresión diagnóstica que precisamente yo voy a confirmar con esa ayuda diagnóstica, en este caso con la electrocardiografía, pensando que el paciente pues tenga una patología cardíaca. Si nosotros hablamos de la rutina de interpretación del electrocardiograma, uno a nivel de la literatura puede encontrar muchas formas de abordarla. Hay personas que empiezan con la frecuencia cardíaca y luego con el ritmo, hay otras que empiezan primero con el ritmo y luego con la frecuencia cardíaca. Yo particularmente siento mucha más afinidad con esta forma de interpretación o esta rutina de interpretación del electrocardiograma, que es primero la calidad, el ritmo, la frecuencia, luego vemos los ejes, las ondas, los segmentos o los intervalos, que realmente, si nosotros lo descomponemos, nosotros podemos interpretarlo también de esta forma. Es decir, yo quiero ver cómo está la morfología de la onda P, porque si yo conozco la morfología de la onda P, yo voy a ver cuál es el voltaje y cuál es la duración que tiene. Entonces, si ya yo conozco si la duración está prolongada, es decir, dura más de lo que debería durar esa onda P o tiene un voltaje mayor al que debería tener, entonces ya yo pienso en lo que dijo Damián, es decir, si es un crecimiento de cavidades. Yo miro el intervalo PR, entonces es por eso que es importante que yo conozca cuáles son los valores normales del intervalo PR, cuánto dura el intervalo PR, para saber si se pasa de ese tiempo, entonces yo digo, listo, que hay una patología a nivel electrocardiográfico. El complejo QRS, cuáles son los tipos de morfologías del QRS que también nos estaba mencionando Damián, que se presentan en algunas patologías, sobre todo en bradiarritmias, y los trastornos de la repolarización, que son los que están relacionados con el segmento ST, con la aparición de las ondas Q en infartos, y pues todo lo que tiene que ver con esas anomalías realmente de la repolarización. Entonces, por objeto de esta charla vamos a enfocarnos en esto, pero realmente vamos a ver que estas características engloban otras que nos van a ayudar realmente a hacer una interpretación completa del electrocardiograma. Si ustedes a la hora de tener un hallazgo electrocardiográfico hacen esta rutina, realmente van a poder llegar a un diagnóstico porque no se les va a pasar absolutamente nada. Si ustedes les ponen un electrocardiograma, siguen esta rutina, van a poder hacer un diagnóstico electrocardiográfico, teniendo en cuenta que siempre debe asociarse a la clínica del paciente. Primero, la calidad. La calidad nosotros la vamos a ver como un trazado diseléctrico. Es decir, estamos viendo, Damián nos decía que un cuadrito de estos significa en el eje de las X, que mira el tiempo, 0,04 segundos. ¿Eso qué quiere decir? Que 5 cuadritos pequeñitos, ¿cuántos son? 0,04 por 5, eso me da 0,20. Es decir, que 5 cuadros grandes de estos, ¿cuántos son? 1 segundo. Y que un cuadrito de estos es 1 milímetro. 1 milímetro, 0,1 milivoltio, que acá en dos cuadros en el eje de la Y serían 10 milímetros, que equivale a 1 milivoltio. Entonces, no sé si ustedes al momento de hacer la práctica en el laboratorio, ustedes se pusieron a detallar el trazado electrocardiográfico. Aquí, como están viendo al principio de las derivaciones, estas son las derivaciones de 1, de 2, de 3, estamos viendo precisamente esa marca de calibración, es decir, ese electrocardiograma está calibrado. Yo puedo proceder a leerlo. Entonces, yo me voy a esta parte de acá abajo y me doy cuenta que dice 25 milímetros por segundo. Eso lo comprobamos ahorita, dijimos, listo, un cuadrito pequeño en el eje de las X es 0,04 segundos. Un cuadro grande tiene 5 cuadritos pequeños, es decir, hay 0,02, hay 0,20 segundos o 0,2, que es lo mismo. Si yo multiplico eso, tengo que en 5 cuadros, ¿cuánto hay? 0,02 por 5. Un segundo. Exacto, 1 segundo. Entonces tengo 25 milímetros por segundo. ¿Por qué? Porque 5 por 5, 25, o sea, 25 cuadritos, es decir, 25 milímetros en 1 segundo. Entonces yo digo, listo, entonces este electrocardiograma se encuentra en un idioma que yo puedo entender. Es por eso que ustedes miren este caso, tenemos dos casos, tenemos el caso A y tenemos el caso B. En el caso A estamos viendo que dice, este electrocardiograma está tomado a 25 milímetros por segundo. Vemos que aquí si nosotros queremos calcular la frecuencia cardíaca, nosotros no lo podemos hacer, digamos, con la forma esta, sería mucho más imprecisa porque no cae en una línea gruesa, sino que nos tocaría contar
para ser mucho más exactos a la hora de calcular la frecuencia cardíaca, contar el número de cuadritos pequeñitos que hay de esta R a esta R y dividir 1500 entre ese número de cuadritos. Eso me daría la frecuencia cardíaca. Estamos viendo que esto está tomado a ¿cuánto? A 25 milímetros por segundo. Pero miremos que este caso, que es el caso B, si yo le tomo la frecuencia cardíaca a este paciente, ¿cómo me va a dar? ¿Más alta o más baja? Me va a dar más baja. O sea, un paciente que tendría en este caso una bradicardia. Pero nosotros no podemos hacer el diagnóstico de una bradicardia en ese paciente porque miremos que abajo dice que este trazado electrocardiográfico está a 50 milímetros por segundo. Es decir, me está hablando un idioma completamente diferente. Todos los parámetros que yo conozco sobre electrocardiografía y que se manejan universalmente, generalmente se manejan a una velocidad o como dice aquí, rapidez en el papel de 25 milímetros por segundo, porque este es el idioma que yo voy a utilizar. Miren cómo cambia automáticamente la frecuencia cardíaca y yo puedo hacer un diagnóstico de un paciente con una bradicardia cuando realmente el paciente no está bradicárdico y lo que está tomado es el electrocardiograma utilizando otro tipo de calibración completamente diferente. Seguido a esto yo tengo que saber el ritmo, ¿no? Entonces, como nos mencionaba Damián, el ritmo puede ser regular o puede ser irregular. ¿Cómo yo sé si el ritmo es regular o es irregular? Para yo saber si es regular o irregular, lo primero que tenemos que hacer es medir cuál es la distancia que hay entre dos ondas R consecutivas. Eso es lo que se conoce como el intervalo RR. Entonces, es muy sencillo. Si la distancia entre una R y la otra R es igual, entonces decimos que es un ritmo regular. Pero si esa distancia entre R y R es completamente diferente en todo el trazado electrocardiográfico, entonces ese no sería un ritmo regular, sino que sería un ritmo irregular. Entonces, ¿cuál es el ritmo fisiológico? El ritmo sinusal, que es el que está dado por el nodo sinusal. Entonces, apréndanse estas tres características, que son las tres características fundamentales del ritmo sinusal. Es decir, si usted le pregunta en el ritmo, usted lo primero que tiene que hacer es ver si el ritmo es regular o si el ritmo es irregular. Después de ver si el ritmo es regular o si el ritmo es irregular, que entre otras te va a ayudar para luego hacer un diagnóstico, por ejemplo, en el caso de las arritmias, pues determinar qué tipo de ritmo tiene ese hallado electrocardiográfico, es decir, qué tipo de ritmo tiene el paciente. Entonces, primero, las ondas P son positivas en las derivaciones de la cara inferior, D2, D3 y ABF, y son negativas en ABR. La frecuencia cardíaca oscila entre 60 latidos por minuto y 100 latidos por minuto. Y las ondas P preceden a los complejos QRS. Eso quiere decir que la onda P conduce. ¿Qué quiere decir? Que ese impulso se genera o se origina en el nodo sinusal y pasa al nodo aurículo-ventricular para luego, a partir de toda lo que es la rama de His, etcétera, poder producir la contracción cardíaca. Entonces, miremos lo que dice acá. En el ritmo sinusal, esto también lo dijo Damián, oscila la frecuencia cardíaca entre 60 y 100 latidos por minuto. Entonces, si esa frecuencia cardíaca se encuentra por encima del límite superior normal, es decir, por encima de 100 latidos por minuto, hablamos de una taquicardia. Y si esa frecuencia cardíaca se encuentra menor a 60 latidos por minuto, entonces ya hablamos de una bradicardia. El ritmo. En este paciente, ¿quién se atreve a decir cuál es el ritmo que tiene? Puede participar el que quiera. Y me dice cómo lo hizo. No importa los hallazgos que encuentren fuera de lo que únicamente se pide, que es el ritmo, o sea, qué tipo de ritmo tiene el paciente y qué es lo primero que hizo para llegar a ese ritmo y por qué es ese ritmo. Yo diría que es un ritmo regular porque la distancia que hay entre R y R es igual, ¿no? Exacto, la distancia en el intervalo RR es normal, eso te está diciendo que es un ritmo regular. Entonces ahora es un ritmo sinusal, es un ritmo nodal, que también se le conoce como auriculoventricular, o otro tipo de ritmos como los que estaba mencionando el compañero ahorita. Es un ritmo sinusal también, porque la onda P son positivos en D1, tanto en D1, tanto en D3, y también importante que es negativo en ABR, en la derivación ABR. Exactamente, estamos viendo que les dije que habían tres características importantes para determinar si era un ritmo sinusal. Estamos viendo que es positiva en D1, en D2 y en ABF. Eso lo tomamos, decimos que es positivo por la, digamos, la predominancia que hay a nivel de la onda, ¿cierto?
Entonces, en las derivaciones de la cara inferior de 1, de 2 a ABF, está como, en D1, en D2 y en ABF está positivo. Y en ABR está negativo. Exacto, en ABR está negativo. La frecuencia cardíaca está entre 60 a 100 latidos por minuto. Efectivamente, ahorita cuando hablemos de frecuencia lo vamos a ver, pero si usted ya sabe cómo sacar la frecuencia y le saca la frecuencia cardíaca a este hallazgo, trazado electrocardiográfico, se va a dar cuenta que sí, efectivamente está entre 60 y 100 latidos por minuto. Y estamos viendo que las ondas P preceden al complejo QRS. Si se dan cuenta, en todo el trazado, por ejemplo, si tomamos D2, vemos que está la onda P, luego viene el complejo QRS, onda T. Onda P, complejo QRS, onda T. Onda P, complejo QRS, onda P. Es decir, que todas las ondas P están conduciendo. Entonces, decimos que este paciente tiene un ritmo sinusal. Entonces, miren esto. Hay ritmos normales. Esto es un ritmo sinusal normal, pero entonces si nosotros tenemos que la frecuencia cardíaca se encuentra por encima de 100 latidos por minuto, eso no quiere decir que el paciente esté digamos, en un hallazgo patológico. Hay pacientes que por estímulos simpáticos que favorecen el inotropismo cardíaco, es decir, que aumentan la fuerza de contracción y el cronotropismo para aumentar la frecuencia cardíaca más específicamente, eso genera este tipo de taquicardias sinusales. Hay bradicardias sinusales también, y también las arritmias sinusales que son producto de la fisiología de la respiración. Estos son hallazgos completamente normales, son ritmos normales. ¿Hay patologías que sí se pueden presentar con una taquicardia sinusal? Sí. Por ejemplo, el tromboembolismo pulmonar. El hallazgo electrocardiográfico, además de un patrón específico que tiene a nivel electrocardiográfico, el tromboembolismo pulmonar, puede debutar en un paciente con una taquicardia sinusal. Listo, entonces, ya me imagino que saben cómo calcular la frecuencia cardíaca. Es muy fácil. Nosotros, ¿cómo vamos a calcular la frecuencia cardíaca? Dependiendo si es rítmico o arrítmico. Entonces, esa es la importancia de a la hora de ver el hallazgo, ya antes de determinar el ritmo, ver si efectivamente el paciente tiene un electrocardiograma, un trazo electrocardiográfico rítmico o es arrítmico. Entonces, si el paciente es rítmico, yo voy a buscar si la onda R, que es esta grande que está acá, coincide con una línea gruesa. Si coincide con una línea gruesa, digo, bueno, fácil, porque simplemente paso a la otra, sería 300, a la siguiente sería 150, 100, 75, 60, luego viene, creo que 40, viene 43 y luego viene 37 latidos por minuto, pero generalmente, como esas ya son bradicardias, no lo vamos a ver en un hallazgo, digamos, en una electrocardiografía normal. Si ya el paciente tiene una bradicardia, pues es completamente diferente. Entonces, como dije, si es rítmico, simplemente, en el caso de que coincida con una línea gruesa, cuento 300, 150, 175 hasta que caiga. En este caso, el paciente llega ¿a dónde? A 60. En este paciente, la frecuencia cardíaca es de 60 latidos por minuto. Ahora, si esa onda R no coincide con una línea gruesa, entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente cuento el número de cuadritos que hay entre esa onda R a la otra onda R, entre ese intervalo RR, y divido 1500 entre ese número de cuadritos y me da la frecuencia cardíaca exacta. Y en el caso de que el paciente sea rítmico, realmente existen dos métodos para poder hallar la frecuencia cardíaca. Uno, si tú tomas en cuenta, que es esta que está acá, tú tomas en cuenta que 5 cuadros grandes equivalen a un segundo, eso lo dijimos ahorita. Un cuadrito pequeño son 0,04, por 5 son 0,2, es decir, que 5 cuadros grandes son un segundo. Entonces, si tú tomas en cuenta que 5 cuadros grandes equivalen a un segundo, tú vas a tomar 6 segundos, es decir, 30 cuadros grandes. Entonces, tú en esos 30 cuadros grandes simplemente vas a contar el número de R's que hayan. Y esa cantidad de R la vas a multiplicar por 10. Es decir, en este caso hay 8 R's, 8 por 10, 80. La frecuencia cardíaca de ese paciente sería 80 latidos por minuto. Hay otro método que realmente es similar a ese, tomando en cuenta que 5 cuadros grandes equivalen a un segundo, tú vas a tomar 5 segundos, es decir, 25 cuadros grandes. Entonces, en esos 25 cuadros grandes, también vas a contar el número de R's y luego esa cantidad de R la vas a multiplicar por 12. Te va a dar el mismo valor que te dé utilizando el otro método. El eje cardíaco hay una forma fácil de aprenderlo, pero antes de eso,
El eje izquierdo se dice que es de menos 30 a menos 90. El eje normal universalmente se acepta que es de menos 30 a 90. Otros autores hablan de que ese, digamos, rango es completamente diferente. Bueno, no diverge mucho, pero otros utilizan un valor mucho más exacto, pero generalmente universalmente se entiende que el eje normal es cuando es de menos 30 a 90 grados. El eje derecho es de 90 a 180 grados y extrema derecha cuando se encuentra de menos 90 a 180 grados. Entonces, vamos a tener dos formas rápidas de calcular el eje cardíaco. La primera es esta. Si el eje izquierdo, vamos a ver dos derivaciones. Nos vamos a ir a D1 y nos vamos a ir a BF. Entonces, si D1 es positiva y ABF es negativa, decimos ese eje está a la izquierda. Si D1 es positivo y ABF es negativo, entonces decimos que ese es un eje normal. Si D1 es negativo y ABF es positivo, decimos ese eje es a la derecha. Y a la extrema derecha, cuando D1 y ABF son negativos. Es una forma rápida de yo calcular el eje cardíaco. No es una forma exacta. Para eso hay otro método. Pero esta es una forma rápida. Si usted le ponen un trazado, perdón, electrocardiográfico, un electrocardiograma, le dicen, calcúleme el eje cardíaco, pues si ya tienes de pronto un nivel más avanzado, una experiencia ya en esta parte de la electrocardiografía, sí puedes utilizar el otro método porque ya te lo aprendes y es mucho más fácil. Pero esta es una forma fácil, digamos, para principiantes a la hora de determinar el eje cardíaco. Entonces, si ya nosotros queremos hacer una determinación más exacta del eje cardíaco, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a buscar en las derivaciones frontales. Hemos dicho que en total son 12 derivaciones. Hay unas derivaciones bipolares, hay unas que son unipolares y están las precordiales, que son las 6. Las derivaciones del plano frontal son 6, D1, D2, D3, ABF, ABL y ABR. Eso generalmente lo preguntan. Estas 6 son las derivaciones frontales. Entonces, B1, B2, B3, B4, B5 y 6 son derivaciones que del plano horizontal. Así también se les llama. Además de precordiales, también se les llama derivaciones del plano horizontal. Entonces, nosotros vamos a buscar en estas derivaciones frontales cuál es el QRS más isobifásico. ¿Qué significa eso isobifásico? Ahorita lo vamos a ver. Yo creo que Damián también se los mencionó. Entonces, después de que yo haya buscado en estas 6 derivaciones frontales cuál es el QR más isobifásico, entonces yo voy a buscar la derivación perpendicular a ese QRS isobifásico que yo encontré en una de estas 6 derivaciones frontales. Entonces hay una mnemotecnia que creo que está en el libro de La alegría de aprender el electrocardiograma, que es Doña Flor y sus 3 maridos, es decir, F, L, R, Doña Flor, con sus 3 maridos, simplemente 1, 2 y 3. Es decir, que la perpendicular de ABF es de 1, de ABL es de 2 y la de ABR es de 3. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un electrocardiograma y yo en el electrocardiograma yo determino que la más isobifásica es de 2, entonces listo, yo me voy aquí a la mnemotecnia. ¿Y qué me dice que de 2? ¿Cuál es la perpendicular de 2? ABL. Entonces, luego yo, teniendo en cuenta que esa es la perpendicular de la isobifásica que yo encontré en el electrocardiograma, yo lo voy a ubicar primero en este gráfico que está acá. Estamos viendo que estas son las derivaciones ABR, ABL, D1, D2, D3 y ABF. Estas son las formas en cómo están dispuestas. Y vemos que en todas las partes, por así decirlo, en donde están ubicadas las derivaciones frontales, está el signo positivo. De resto, todas son negativas. Pero donde están ubicadas las derivaciones frontales es positivo. Entonces yo voy a ubicar en este gráfico a la perpendicular de la isobifásica, que en este caso fue de 2, en este ejemplo. Entonces la perpendicular fue ABL, listo. Entonces yo me voy acá a ABL y me doy cuenta que ABL tiene este signo que positivo. Luego de esto, yo lo que voy a hacer es que me voy a pasar a este gráfico de acá y voy a buscar en ABL cuál es el signo que esté. ¿Cuál es el grado, perdón? Es decir, que en este caso el eje está en menos 30. En este paciente el eje está en menos 30. Es decir, es un cálculo mucho más exacto de saber dónde está el eje cardíaco. Porque yo busqué la perpendicular, que en este caso fue ABL, está positivo, me paso a este gráfico y me doy cuenta que acá está menos 30. Entonces ustedes se pueden aprender cuáles son los signos. Ya saben que donde estén las derivaciones frontales está positivo y de resto son negativos. Entonces ya acá únicamente se aprenden que es 0, menos 30, menos 60, menos 90, menos 120, menos 150, 180, y acá se vuelve lo mismo que arriba, pero positivo. Es decir, 30, 60, 90, 120, 150 y 180 que es positivo. Listo.
Bueno, entonces, esta es la rutina. Bueno, entonces está diciendo que esta es, digamos, una rutina de interpretación, que es la que me gustaría que ustedes aprendieran y realmente es muy útil, porque si ustedes tienen en cuenta esta rutina de interpretación, no se les va a pasar por alto absolutamente nada en el electrocardiograma. Sobre todo ahora que apenas están aprendiendo, pero cuando ya lleguen a séptimo a medicina interna, van a ver que va a ser mucho más fácil cuando roten por cardiología hacer la interpretación de los electrocardiogramas. Obviamente, como les dije, asociado a la clínica que tenga el paciente. Entonces, listo, ya vimos cómo determinar la calidad, ya vimos cómo saber el ritmo cardíaco, si es sinusal, que se encuentra entre 60 y 100 latidos por minuto, ya vimos si es regular, si es irregular, ya sabemos cómo determinar la frecuencia cardíaca, ya sabemos cómo calcular o cómo determinar el eje cardíaco, una forma rápida y una forma mucho más exacta. Entonces ahora vamos a ver lo primero, cómo empieza el electrocardiograma con la onda P y la despolarización auricular. Entonces, ¿hay onda P o no hay onda P? Es una onda P que va de arriba a abajo, es decir, es sinusal, es de duración y amplitud normal o hay crecimientos auriculares. Es decir, yo mido la duración y cuando ustedes vean crecimiento auricular se dan cuenta que hay una de ellas que cuando aumenta la duración, entonces se hace de una forma específica, que es la de M, entonces ya dicen, listo, entonces este es un crecimiento auricular, este tal. O cuando hay un aumento en el voltaje, listo, entonces ya es más picudo o pulmonar, entonces ya es otro tipo de crecimiento auricular. Entonces ya están descartando que hay un crecimiento auricular. Entonces ustedes miran la morfología y se dan cuenta si es sinusal, si no es sinusal, y de una miran si hay crecimiento auricular. Entonces ustedes van, digamos, viendo si ese paciente tiene o no un crecimiento auricular. Luego sigue el intervalo PR que va del comienzo de la onda P al comienzo de la onda R. Entonces miran cuál es la duración que tenga el intervalo PR y si todas las ondas P van seguidas al complejo QRS, es decir, que todas las ondas P conduzcan a los ventrículos donde se va a producir la despolarización ventricular, que precisamente es la actividad eléctrica que se encuentra inmersa en el QRS. El complejo QRS también, ¿cuál es la duración que tiene? A ver, ¿quién se acuerda cuánta es la duración normal del intervalo PR? 3 a 5 cuadritos. 3 a 5 cuadritos. 3 a 5 cuadritos, ¿cuánto es en segundos? 0.12 a 0.20 segundos. Exacto, de 0.12 a 0.20. Simplemente multiplicaste 0.04 por 3 y 0.04 por 5. Es decir, lo mismo que dijo la compañera, de 3 a 5 cuadritos. Listo. Listo. Complejo QRS. ¿Cuánto es la duración normal del complejo QRS? Menor de 2,5 milímetros. Se los dijo Damián, creo que también se lo había mencionado. Eso se traduce en menor a 0,10 segundos. Un QRS normal mide menor o menos que 0,12 segundos. Si ya está mayor a 0,12, vamos a ver que eso ya se presentan algunas patologías como son los bloqueos de rama, que precisamente se presentan cuando hay un QRS prolongado. El intervalo QT también, si es corto, si es normal, si es largo. Intervalo QT generalmente tiene una duración entre 0,30 y 0,40 segundos, es decir, de 7,5 a 10 milímetros. Y el QT corregido, que también es importante, el QT tiene una importancia clínica, sobre todo en la administración de algunos medicamentos. Sí, es decir, hay medicamentos que prolongan el QT, y si prolongan el QT puede generar en ese paciente una arritmia. Entonces es importante que usted a la hora de administrar un medicamento en un paciente, pues tengas en cuenta si ese paciente tiene un diagnóstico electrocardiográfico de un QT largo. Si ese paciente tiene un QT largo y tú le administras un medicamento, por ejemplo, hay antipsicóticos u otro tipo de medicamentos que pueden prolongar el QT, lo puede llevar a una arritmia y lo puedes matar. El segmento ST también, si es isoeléctrico, es decir, se maneja en la línea base, no tiene deflexión positiva o negativa, o si presenta una elevación o descenso mayor a 1 milímetro, y la onda T, si esta onda T es concordante con los QRS y si su alteración es inespecífica o puede indicar una sobrecarga, isquemia o algún otro tipo de alteraciones iónicas. Yo quiero que alguien, vamos a empezar la parte del taller, me haga, pues, que calcule el eje cardíaco, que lo haga de la forma fácil o la forma rápida y que lo haga de la forma mucho más exacta. Entonces, el que vaya a participar
antes de calcular el eje cardíaco, me puede decir, por favor, si se siente capaz de hacerlo, que realmente no es muy complicado, simplemente decirnos cuál es el ritmo que tiene el paciente, si es regular, si es irregular, decirnos la frecuencia cardíaca y el eje cardíaco. Entonces, el que vaya a pasar simplemente me dice el nombre y participa. Bueno, si no, si alguien no, bueno, vamos a hacerlo entonces primero. Damián, ¿estás ahí? Hola, Sebastián, aquí estoy. Listo, dale, para que ellos tomen este como el primer ejemplo. Sácale y el ritmo, qué ritmo tiene, si es sinusal, si no es sinusal, la frecuencia cardíaca y el eje cardíaco. Y de una le dice la mnemotecnia del eje cardíaco. Ok, bueno, de forma sencilla para ustedes ver el ritmo, lo primero que tienen que hacer es ven ABR, onda P negativa en ABR, ven de 1, de 2 y de 3, y ahí hay una onda P positiva, y ustedes presumen que el ritmo es sinusal. Esa es la R. Para la frecuencia, pues ya vieron que es regular, entonces estaría entre 100, 150, 100, 75, estaría más o menos como en 72 latidos por minuto. Y en el eje ven de 1, en la forma fácil es esa, ¿no? De 1 y ABF. De 1 positivo y ABF isobifásico significa que el eje está normal. Sí, está entre entre 0 y 90. ¿Sí? Si ven el más isobifásico, sería Doña Flor y sus 3 maridos. Buscan cuál es el que está más isobifásico allí. Me atrevería a decir que es ABF. Y lo cursan con D1 y significaría que el eje está tirando hacia D1. Y eso significaría que el eje está en más o menos 0 grados. Exactamente. Es muy sencillo, simplemente determinan el eje de esa forma, el eje rápido. En D1 está positivo y bueno, aquí ABF no es muy claro, pero pues también parece que estuviese más positivo, entonces decimos que es un eje normal. Es que exacto, Sebas. Es que exacto, por ejemplo, aquí en este ejercicio, ustedes ven D1 y ABF, y ustedes de igual forma en la mnemotecnia, o sea, en el segundo método es lo mismo, porque Flor va con el D1. Entonces, D1 está positivo y ABF está isobifásico. Entonces, digamos que está tirando o el eje está directamente en D1 y D1 es 0. Exactamente. La perpendicular de ABF, que en este caso es más isobifásico, si vemos la onda, está casi a la misma, digamos, tiene casi el mismo voltaje, tanto en su deflexión positiva como en esta deflexión negativa, es casi la misma, digamos, el mismo voltaje, entonces podemos decir que ese es el más isobifásico. Si busca la perpendicular es de 1, que al ubicarlo el gráfico te da que es de 0 grados. Bueno, ¿quién se atreve con esta ahora? A ver. No le dé miedo equivocarse, simplemente lo importante es la participación y que lo intenten, que le pierdan el miedo al electrocardiograma. Una pregunta, para tener en cuenta el eje cardíaco, ¿se tiene en cuenta ABF y cuál más? Que Damián dijo 2. D1 y ABF. B1 y ABF, ok. Para hacerlo más sencillo, ¿qué me dice cómo está D1? Si está negativo o positivo, y cómo está ABF, si está positivo o negativo. D1 está negativo y ABF está positivo. Estaría para la derecha, creo. Exacto, está desviado hacia la derecha. Y así solamente por sacar el eje, ya sabes que está desviado hacia la derecha.
qué patologías tú sospecharías porque está desviado a la derecha. La hipertrofia ventricular derecha. Bien, sí, claro, puede ser una. Otra. Bueno, creo de lo que he leído, EPOC y hipertrofia, esa es la que conozco, o desviación de la rama. Bueno, o sea, digamos que sí, sí, cierto. No vamos a decir que el EPOC no desvíe el eje a la derecha, porque el EPOC al fin y al cabo lo que va a hacer es una disfunción del ventrículo derecho y va a sobreesforzarlo y va a llevar a una hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces, digamos que hipertrofia del ventrículo derecho está asociada con EPOC. No es descabellada la idea. Sin embargo, digamos que cuando ustedes tengan un eje a la izquierda, van a pensar en 3 patologías primero. En bloqueo completo de rama izquierda, en hipertrofia ventricular izquierda y como tercero, en bloqueo fascicular anterior superior. A la izquierda, son 3. A eso súmale que muchas patologías, por ejemplo, el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que también se conoce como el síndrome de preexcitación, Claro. también muchas veces debuta con una desviación del eje a la izquierda y un infarto miocárdico de cara diafragmática. Cuando el infarto es de cara inferior, también puede presentar desviación del eje a la izquierda. La EPOC también, muy bien la que lo dijo, y precisamente, acuérdate, en el hemibloqueo anterior izquierdo. Una de las características que tiene el hemibloqueo anterior izquierdo es precisamente la desviación del eje a la izquierda. Exacto. Bueno, Sí. vamos a tener estos casos clínicos, entonces no, digamos, no se asusten con la parte clínica porque, bueno, en cuarto semestre uno no tiene, digamos, muy claro toda la parte semiológica y la parte semiológica y todo lo que son signos y síntomas, pero simplemente lo que van a hacer es tratar de ver este electro y hacer la rutina completa. Entonces el que se atreva, no importa, o sea, puede ir haciéndolo, se da cuenta que si tiene la rutina ahí anotadita y va dándole poco a poco, paso por paso, lo puede ir haciendo a medida que lo va explicando. Entonces, el que se quiera atrever, lo puede hacer. Me dice el nombre, yo lo anoto acá y lo hace. Como les dije, no vamos a diagnosticar algo, sino simplemente hacerlo hasta la parte del eje cardíaco hasta ahora. Nadie se atreve. No le tenga miedo si se equivoca, no importa. O sea, simplemente que se arriesgue y que trate de ir haciéndolo. No hay problema si se equivoque. Como dije, no vamos a pedir diagnóstico, simplemente que vaya haciendo los pasos hasta lo que hemos hecho y que pues ahí vamos y de una corregimos en caso tal se equivoque o haya cualquier tipo de error. Chicos, o sea, siempre cuando vayan a leer el electro, siempre tengan en mente, o sea, no le tengan miedo, siempre tengan en mente una mnemotecnia, la que ustedes mejor acoplen, si ya sea la de la alegría o la que, pues, digamos, ustedes acoplen. Hay una también que se llama refeos, de R, primero ven el ritmo y a su vez mira enseguida si está bien tomado, F de frecuencia, E de eje, O de ondas y S de segmento. Entonces, digamos, no le tengan miedo aquí. O sea, si ustedes van en un orden, sí o sí van a llegar a algo. O sea, van a llegar de que algo está mal y van a ser sospecha de algo.
Entonces, digamos, ¿quién, por ejemplo, ahí en el ritmo, ¿no? ¿Quién empieza con la R? Sería un ritmo regular. Exacto, ¿por yo- qué? O sea, Porque exacto, ¿por qué? ¿Qué encuentras? los intervalos, o sea, la distancia que hay entre R y R es igual o similar en casi todos. Ok, De ¿qué acuerdo, más? es un ritmo exacto. Exacto, ok, ¿qué más? La idea Diría, es que, Y mira, exacto, en el ritmo van a haber dos cosas. Es regular, primero, o sea, definen regular o irregular, ya lo definiste. Ya, sabemos que es regular. Segundo, ¿es sinusal o no es sinusal? diría que sí es sinusal. Yo digo que no es sinusal porque la onda P es negativa en la d 2 y en la d 3 y en la BF, donde debe ser positiva para que sea sinusal. Bueno, como tal no está negativa, ¿no? No está negativa, solamente que está isobifásica. Se ve un poquito, sí, o sea, podrías pensar que es negativa, pero realmente sí es, o sea, por lo menos yo digo que sí es sinusal, no sé qué me diga Sebas, yo la veo isobifásica. bueno, efectivamente es pues, un ritmo sinusal. Perdón, es regular porque estamos viendo que la distancia entre R y R es normal. Si es sinusal, estamos viendo aquí lo que parece ser un prospecto, por así decirlo, pero realmente parece una onda P. Pero antes de llegar a eso, me gustaría que me dijeran la frecuencia cardíaca para decirles ahorita qué hay acá. Pero díganme antes, ¿quién se atreve a calcular la frecuencia cardíaca? Es muy fácil. Se lo voy a sapear aquí, mire. Estamos viendo acá que hay una R. Vamos a buscar una R que coincida con una línea gruesa. Es En esta coincide. 90. Ah, ¿Cómo lo hiciste? pues cogí la derivación 1 y como está comenzando así con una, como está comenzando con una línea gruesa, el cuadro grande, pues simplemente conté de 300, 150 y 100, pero como está la siguiente prácticamente como en la mitad y no está en una línea gruesa, pues tuve que contar cuál es la diferencia entre ese número que está ahí, o sea, entre 100 y 75, que es el siguiente cuadro. Y pues, como se ve que medio ahí es el segundo cuadrito chiquito más o menos, pues medio ahí 90. Exacto. Y si tú utilizas el otro método, es decir, tú quieres hacerlo un poco más exacto, tú cuentas el número de cuadritos que hay acá. Tú dices, listo, acá hay 5 cuadros grandes y cada uno tiene 5. Aparentemente, pues están todos incluidos entre ese intervalo. Entonces, 3 por 5, 15, más 2 que hay acá, 17. 1500 entre 17 te da 88. O sea, fíjate que no está alejado del valor que tú diste. Ah, listo. Ese paciente tenía una desviación del eje a la izquierda. Y nadie se fijó en el eje o nadie dijo el eje. Pero ¿Por qué una está desviado? pregunta, a mí no me quedó muy claro de cómo, o sea, cómo como tal yo determino el eje cardíaco, o sea, yo no, eso no lo entiendo muy bien. Bueno, me voy a devolver para explicártelo otra vez. Y volvemos a este eje y te vas a dar cuenta por qué está desviado a la izquierda. Hay dos formas de calcular el eje cardíaco. Vas a ver dos derivaciones en el. Si tú dices, listo, vamos a calcular el eje cardíaco. Te vas a D1 y te vas a ABF. Si tú ves que D1, la onda predominantemente es positiva, tú dices D1 es positivo, estás asumiendo positivo. Y si ABF es negativa, entonces tú dices, listo, esto es, el eje está a la izquierda. Si D1 es positivo y ABF es negativo, perdón, aquí está mal. Si no estoy mal, aquí es positivo, ¿verdad, Damián? Aquí hay un error porque es, vamos a corregirlo de una para corregirlo fue que, ¿sabes qué? Esto es eje izquierdo, si positivo o negativo, eje normal es que ambas estén positivas. ¿Listo? Miren que acá sí está, aquí sí está bien. Entonces, Sebas, que lo eje hagan con izquierdo, que lo hagan con las manitos, con las manos. Que de uno es la mano derecha
y ABF es la mano izquierda. No tienes ninguna imagencita por ahí de eso. No, yo no tengo imagen de esa mnemotecnia, no la tengo. O sea, Pero, es lo digamos, mismo, ¿no? Es lo mismo, pero un poquito más didáctico. La verdad, déjame ver si yo tengo alguna imagen por aquí. No sé si la tengo. pero digamos que esto lo pueden aprender con esa mnemotecnia o simplemente de memoria, literalmente. O sea, si el eje izquierdo de 1 positivo, ABF negativo. Normal, ambos pulgarcitos arriba, porque están ambos positivos. Entonces, extremo derecho, lo contrario al izquierdo. De 1 es negativo, pero ABF es positivo. Y extrema derecha, ambos son negativos, o sea, los pulgarcitos para abajo. Exacto. Yo tengo Es una la imagen. Esa es la forma más fácil. Si quieres la comparto. Proyectala. O sea, un momentico y ajá, y sigue así es con la tuya, pues. Que es con las manitos. Yo creo que ya se tiene que estar viendo la pantalla. Me avisan. A ver, compartir. Listo, me avisan. Ya se ve. Ya se ve, sí. Sí. Bueno, aquí están las manitos, ¿no? Mira, ustedes cogen D1 es su mano derecha, ¿sí? Imagínense eso. D1 es su mano derecha, y ABF es su mano izquierda. Entonces, hagan la imagen, ¿sí? Hagan el puño así como la imagen de la primera. Si ambos ejes son positivos, ¿sí? O sea, siempre van a ver, D1 es positivo, entonces la manito va para arriba. ABF en la mano izquierda es positivo, entonces la manito va para arriba. Significa que el eje está normal. Entonces, ahora imagínense, ya saben, D1 es la mano derecha, ABF es la mano izquierda. Entonces, imagínense que D1 está negativo y ABF está positivo. Eso significa que el que está abajo, el pulgar que está abajo, es ABF. Y eso significa que el eje está enviado hacia ese lado de la mano, ¿sí? Es decir, está enviado hacia la derecha. En otro caso, sería otra vez las manitos normales, así como la primera imagen. Entonces, D1 está positivo y ABF, el QRS está negativo. Entonces, la manito izquierda tendría el pulgar para abajo. Entonces, significa que el eje está enviado hacia ese lado. Significa que está hacia la izquierda. Ahora, tendríamos el cuarto caso, que significaría que el D1 está negativo y el ABF está negativo. Entonces, en ese caso, está altamente desviado, ¿sí? Y estas son las causas de la desviación del eje, ¿sí? Pero, digamos, yo tengo algo por acá más. Bueno, mira, este sería el ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, miren, D1, ya saben, D1 es su mano derecha. D1 es su mano derecha, y ABF es su mano izquierda. Entonces, D1 está positivo, y ABF está positivo. Eso significa que el eje está normal. Significa que está el promedio de los cuadrantes entre 0 y 90. Si lo hacen con Flor y sus tres maridos, buscan la más isobifásica que es ABL, ¿sí? Y la cruzan con D2 que está positivo, y eso significa que el eje está más 60. Y es más didáctico con las manitos. Ya se va a poder seguir compartiendo la diapo. Entonces, como les estaba diciendo Damián, esa es la forma rápida y esta es la forma mucho más exacta. Buscan cuál es la más isobifásica, la perpendicular, la ubican y miran el grado. Eso es lo que hacen. Entonces, miren, en este caso que estamos viendo acá, estamos diciendo, este es un caso de una desviación del eje a la izquierda. D1, ¿cómo está? ¿Positivo o negativo? Está positivo, ¿verdad? Y ABF, miren, que predomina esta onda que es negativa. Entonces decimos que ABF es negativo. Entonces, si D1 es positivo y ABF es negativo, entonces ese eje está desviado ¿a dónde? A la izquierda. Si yo quiero saber exactamente cuál es el eje, yo voy a buscar la más isobifásica. ¿Cuál de estas les parece que es la más isobifásica? ABR, ¿cierto? Miren que la deflexión positiva y la negativa es muy similar. Eso significa, o en términos generales, para entender que es isobifásica. Entonces, si yo me aprendí la mnemotecnia de Doña Flor y sus tres maridos, R es la última, ¿cierto? Entonces va con D3. Entonces yo busco D3 en el gráfico y me doy cuenta que D3
está en 120 grados. Entonces, este eje está en 120 grados. Mírenlo acá. Me di cuenta que es ABR la que está más isobifásica. ABR. Su perpendicular es de 3. Busco de 3 acá, está acá. ¿Cuál es el ángulo que está acá? 120. Entonces decimos que ese eje está desviado hacia la... Una pregunta. ¿Y por qué no puede ser en menos 60? O sea, ¿Cómo? ¿por qué no puede ser menos 60? O sea, yo como sé que es el lado positivo y no el lado negativo. Porque el QRS está positivo, ¿no? Pues el QRS está positivo. Si el QRS está positivo, significa que está tirando hacia el lado positivo de esa derivación. Si el QRS estuviera negativo, estaría tirando hacia el lado negativo de esa derivación. Ah, ok, listo, gracias. ¿Quién hace este? A ver. Bueno, ahí se puede ver que el ritmo... Disculpa, ¿cómo te llamas? Javier Yáñez. Javier. Yáñez, Y-U-K-A-Ñ-E-Z. Listo, perfecto, dale. Bueno, el ritmo se puede ver que es un ritmo regular por la onda P. Y a la vez, pues es un ritmo sinusal. ¿Por qué? Porque cumple casi todas las características de que las ondas P son positivas en D1, en D2 y es negativa en ABR. Y que es seguida la onda P por un complejo, por el complejo QRS. Hablando de la frecuencia, Mira, puedes tomar este ejemplo de acá, te lo pongo acá. Mira, toma de 2, esta que está acá, mira que coincide con una línea gruesa. Entonces dale Es desde acá. 50. Exactamente, es 50. ¿Cómo lo hiciste? O sea, usé el método sencillo, fui contando de 300, 150, 100, 75, 60, 50. Exactamente. Y si tú sumas todo este número de cuadritos que hay acá, aquí hay ¿cuántos? Hay 6. ¿Sí? 6, 530, 1530 te da 50. Entonces, por los dos métodos, efectivamente, la frecuencia cardíaca en este paciente sería de 50 latidos por minuto. Si tú tienes este hallazgo electrocardiográfico, yo te digo que de resto está completamente normal. ¿Qué diagnóstico le harías tú a ese paciente? bradicardia. Bradicardia sinusal, ese sería el diagnóstico exactamente. ¿Cómo te llamas la que participó ahorita? Natalia Mendoza. Y el eje sería eje normal. Bueno, mira cómo está D1 y cómo está BF. Están positivos, ¿cierto? Ambos. Sí, ambos De la están forma positivos. rápida te dice que está normal. Entonces ahora busca el más isobifásico, mira cuál es la perpendicular y lo ubicas en el gráfico. A ver cómo te da, si coincide también con esa determinación rápida del eje. Pero aquí el más isobifásico, ¿cuál podría ser? La BR. Porque todos se ven así todo. En este tipo de casos, digamos, no son los más precisos para explicar eje cardíaco, pero muchas veces resulta que uno tiene estos electrocardiogramas así donde no todo es como se lo pintan a uno en los ejemplos, ¿no? Que simplemente te ponen el isobifásico facilito y calculas el eje mediante ese método más fácil. Pero
te digo que efectivamente, si tú lo haces con el método rápido, sí coincides, diciendo que el eje es normal y efectivamente, de hecho, el eje que tiene este paciente es de 42 grados. Pero es mucho más, digamos, más avanzado el determinarlo, pero con que sepas que está normal y que sepas hacerlo mediante el otro. Generalmente cuando te preguntan en fisiología, en los exámenes, donde cuando preguntan para calcular el eje mediante esa forma, te ponen, digamos, un caso mucho más fácil en donde tú apenas ves, dices, listo, esta es la isobifásica, buscas la perpendicular, lo ubicas en el gráfico y tienes el grado. Entonces, por esa parte no se preocupen. Pero es para que tengan en cuenta que todos los trazados electrocardiográficos no son tan bonitos como los vemos en los dibujos. De hecho, entre más electrocardiogramas vemos que hay más variaciones, digamos así, de la normalidad y que no se ve así tan perfecto como lo muestran en las imágenes y en los dibujos. Mira que efectivamente era una bradicardia sinusal. Y este es el último. Entonces, a ver quién se atreve desde toda la parte, que me diga si está bien calibrado, que me diga cuál es el ritmo, que me diga si es sinusal, si no es sinusal, que me diga la frecuencia cardíaca y que me diga el eje cardíaco. Y antes de participar me dice el nombre. El eje cardíaco está a la izquierda. La única forma de que te acepte la respuesta es que lo hagas todo y llegues luego ahí. Eso es lo último. Pero si lo haces desde el principio, te la valgo. Yo creo que lo puedo hacer. Dale, adelante, claro. Bueno, primero que todo, la calidad creo que está bien. Se ve, tiene, está con 25 milímetros por segundo la velocidad y que cumple 2 cuadros del calibraje. El ritmo, pues sí es regular el ritmo, pero no es sinusal el ritmo. O sea, es regular, pero no es sinusal. La frecuencia cardíaca sería de 60. La frecuencia cardíaca sería de 60. Y el eje cardíaco, otra vez no. Creo que el ritmo no es regular. El eje cardíaco es por medio de la manera rápida, pues sería un eje a la derecha. Esa sería mi respuesta. Bueno, sí está bien calibrado, 25 milímetros por segundo. Sí es regular. Sí es ritmo sinusal. Dijiste que no era ritmo sinusal, pero sí es ritmo sinusal. Estás viendo la onda P, estoy viendo acá URS. Pero, ¿qué pasa? Damián lo dijo ahorita. Lo que pasa es que, de pronto es más complicado, pero aquí hay algo que hace que esto es un electrocardiograma que está completamente erróneo. Y está erróneo porque los electrodos están mal colocados. ¿Cuál es la forma más rápida de ver que eso está mal colocado? Y era lo primero que había que hacer. ABR. ABR es negativa. Aquí, ¿cómo se ve? Positiva. ¿Sí se dan cuenta? Hay un complejo QRS positivo en la derivación ABR. O sea, hay una colocación errónea de los electrodos del brazo derecho y del brazo izquierdo.
Entonces, obviamente, eso me hace un eje completamente anormal, a pesar de que sí está desviado a la derecha, está más 52 grados exactamente. O sea, está mal colocados los electrodos. Entonces, siempre tengan en cuenta eso también. Esas cosas también las ponen en los exámenes de fisiología. A veces yo me acuerdo, ponen esas cascaritas. Uno se mata ahí buscando el eje y uno dice, pero este eje está como raro. No sé exactamente, y resulta que lo que simplemente es que hay una mala colocación de electrodos. Y eso pasa mucho en la clínica, en los hospitales. Ponen mal los electrodos y tú vas a tratar de interpretar un electrocardiograma completamente anormal y el paciente puede que no tenga nada patológico. Entonces también hay que tener en cuenta que no únicamente se deben buscar patologías en el electrocardiograma, sino antes de yo arriesgarme o antes de yo ponerme a interpretarlo, decir, esto está bien tomado, esto está mal tomado, esto no está bien calibrado. O sea, digamos, el preámbulo para yo ponerme a identificarlo y a interpretarlo correctamente. Miren, una colocación errónea de los electrodos en los brazos derecho y en el brazo izquierdo. ¿Listo? Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejar hoy. La próxima vez, esto lo quería hacer hoy, pero pues si hablamos de esto nos extenderíamos mínimo media hora más y ya posiblemente pues todos están aburridos, cansados, yo los entiendo. Entonces, bueno, la otra semana vamos a hablar de la parte de bradiarritmias. Yo quería decírselas hoy para que mañana tuviesen una idea, pero ya realmente 2 horas creo que es más que suficiente y de pronto ya uno se agota de tanta información. Entonces, la próxima semana vamos a hablar de bradiarritmias, crecimiento de cavidades y la parte de taquiarritmias, que creo que es algo que ustedes van a ver esta semana. Entonces, quizás a la otra semana ya han visto algo de eso y van a tener idea. Entonces, digamos que el objetivo de hoy era que cumplieran con esos objetivos principales, identificar el eje, todo lo que tiene que ver con frecuencia cardíaca y las partes elementales, todo lo que les dijo Damián. Entonces, nos vemos el otro martes y bueno, no sé, alguien que quiera decir si le gustó la actividad o si tiene algún tipo de sugerencia para la próxima. Sí, estuvo chévere, muchas gracias. Yo tengo una pregunta antes de salir, es que ¿cómo es que uno sabe cuándo es que están mal puestos los electrodos cuando la ABR está positiva? No, digamos, no exactamente que ABR esté negativa, pero si tú te das cuenta, pues al momento de uno conocer la morfología normal de un electrocardiograma, la onda P normal, ella es positiva en D1, en D2, en D3, en ABF, en las derivaciones precordiales de B3 a B6. Entonces, si tú está negativa en ABR, entonces cuando ya tú la ves positiva, entonces tú dices, mierda, pero ¿por qué esta ABR está positiva si debe estar negativa? Porque ABR, todo lo que nos explicó que entre se aleja, si se acerca, eso hace que la deflexión sea positiva o sea negativa. Es decir, tú tienes que saber qué es lo normal, que si tú no lo encuentras en el electrocardiograma, tú dices, entonces esto es anormal. Pero generalmente, cuando tú veas una onda P positiva en ABR, cuando debe ser negativa normalmente, piensa en una mala colocación de los electrodos. Generalmente es eso, los electrodos están mal colocados. Listo, muchas gracias. Yo tengo una pregunta antes de que te vayas. Lo que pasa es que al momento de que, por ejemplo, se hallaba la frecuencia cardíaca, tú hacías una multiplicación y luego una división, o sea, multiplicabas los cuadritos, o sea, dividías como que 1500 o 1400, algo así, entre el número de cuadritos. ¿Podrías explicarme bien eso? Sí, mira, para tú calcular la frecuencia cardíaca tienes que tener en cuenta si es un electrocardiograma o es un paciente que tiene un trayecto electrocardiográfico, ¿es rítmico o si es arrítmico? Entonces, si es rítmico, tú vas a tener, digamos, 2 probabilidades. Rítmico quiere decir que la distancia entre R y R pues sea la misma. Entonces, hay dos cosas o 2 escenarios. El primero, que la R te coincida con una línea gruesa. Entonces, tú simplemente haces el paso de 300, 150, 100, 60, 50, así. Esa es la forma, digamos, más fácil. Pero puede que ese electrocardiograma, la onda R no coincida con una línea gruesa. Entonces tú lo único que vas a hacer es que vas a sumar cuántos cuadritos hay de esa onda R a la otra R. Entonces tú luego tienes en cuenta, listo, por ejemplo, ahí, no sé, hay 20 cuadritos pequeñitos. Entonces tú dices 1500 entre 20, eso te da 75. Entonces la frecuencia cardíaca de ese paciente sería 75. Lo que tú dices de multiplicar es, si alguien también lo entendió así, no es que directamente se utilice para medir la frecuencia cardíaca, sino que yo lo que hacía era
que, por ejemplo, si una R está a 4 cuadritos grandes de la otra R, tú sabes que un cuadrito grande tiene 5 cuadritos. Entonces, tú puedes sumarlo. Tú sabes que eso te da 20, pero también una forma de hacerlo es 5 por 4, 20, porque hay 4 cuadros grandes y cada cuadro grande tiene 5 cuadritos. Es lo mismo que multiplicar eso, 5 por 4. ¿Listo? Entonces, luego tú 1500 entre 20 te da 75. Entonces, en ese caso hipotético, esa sería la frecuencia cardíaca del paciente. ¿Entendiste? Listo, gracias. Listo, si hay otra pregunta o ya dejamos hasta acá. Yo creo que todo claro. Bueno, listo, entonces nos vemos el próximo martes con las otras temáticas. Les recomiendo que la próxima vez, si quieren, cuando vengan a esta monitoría, con el papel milimetrado y vamos haciendo los ejercicios. Entonces, si ustedes ven el electro, ustedes pueden ir dibujándolo para que se les vaya grabando más las cosas. Yo creo que el examen ahora que tienen ustedes de segundo corte es presencial y en esos exámenes colocan los electros. Entonces, digamos, para que se vayan familiarizando con ver el electro en la hoja, para que ese momento, digamos, no se asusten y ya sepan hacerlo y respondan esas preguntas facilito. Entonces, ya saben, pueden hacerlo y pues tengan una hoja para que vayan apuntando las cosas, porque esto es de práctica y hagan ejercicios y vayan practicando hasta que ya sepan esto completamente. Entonces, nos vemos el otro martes. Listo, muchas gracias, hasta luego. Listo, gracias. Nos vemos, Sebas.